darles un saludo de parte del padre inspector, el padre Ángel Prado, que sabía que íbamos a estar aquí estos días, que vamos a estar aquí, entonces me dijo, por favor te encargo que le saludes de mi parte. Así es que un saludo de parte del padre inspector. También todo mi trabajo prácticamente yo lo hago en nombre de él, ¿verdad? Porque como ustedes saben, desde el febrero del año pasado, pues se me ha pedido prestar este servicio como vicario del padre inspector. Y al ser su vicario, como me dijo alguien una vez, dice, pero entonces dice, así como está el presidente y el vicepresidente, usted el inspector y como que el viceinspector. Pues sí, ¿verdad? Si así nos podemos entender, solo que en nuestro lenguaje le llamamos vicario, ¿verdad? El vicario. Y nunca, digamos, realiza todo lo que hago, pues no lo hago en nombre propio, sino en nombre de él, ¿verdad? O sea, así es que un saludo de parte de él. Bien, he preparado aquí una presentación y vamos a entrar directamente a este texto que ustedes tienen, bueno, la mayoría tiene allí en sus mesitas, que es esta cinta de los salesianos cooperadores. Entonces, para que lo conozcamos, el año pasado tuve también la oportunidad de participar en el Congreso Regional en México y ahí prácticamente se nos presentó este documento. Seguramente ustedes ya lo conocen, también lo han leído, lo habrán estudiado, pero prácticamente estas jornadas de trabajo serán centradas en este documento. El año pasado, ahí en Guadalajara, llegó incluso pues, Noemí Bertola y también, ¿cómo se llama? Leslie. Y nos presentaron precisamente las orientaciones e indicaciones para todo el mundo. O sea, esto también es importante dimensionar qué clase de documento es este, ¿verdad? Entonces, lleva por título Orientaciones e indicaciones para la formación de los salesianos cooperadores. Y les presento, pues ahí ya ustedes han visto ¿cómo se llama? La portada, ¿verdad? Exacto, entonces es un documento del 2015, ¿verdad? Entonces es bastante reciente y está dado en Roma. Y como les decía, pues contiene las orientaciones e indicaciones para todo el mundo, ¿verdad? Para todo el mundo. Por eso les decía que es importante tomar conciencia del alcance de este documento. Entonces, viendo los contenidos, si vemos el índice rápidamente, vemos que tienen estas cosas: un prólogo y una introducción. Luego, 5 capítulos. El primero dedicado a las dimensiones, ya vamos a después ver con más calma, a los pilares de la formación. Capítulo 2 va a hablar de los momentos para formarnos, de los medios y de los recursos humanos, es decir, de los formadores. El capítulo 3 hablará de las fases de la formación, el aspirantado y todas esas cosas. El capítulo 4 hablará de la formación de aquellos salesianos cooperadores que actualmente prestan un servicio de responsabilidad de animación y gobierno, ¿verdad? Entonces, para los que nos animan y gobiernan, ahí ellos también se forman para prestar este servicio. Y el capítulo 5 es la formación de los formadores, ¿verdad? Ese es con dedicatoria para todos nosotros, ¿verdad? Y luego unas conclusiones y 3 anexos. Entonces, eso como para tener una visión completa del documento, y yo voy a extraer algunas ideas que me parecieron muy relevantes, sobre todo del prólogo y de la introducción, porque pues ustedes han visto en el horario, esto es lo que me corresponde a mí, un poco enmarcar toda la experiencia de formación. Entonces, y la encontramos de manera muy maravillosa ahí en el prólogo y en la introducción. Así es que entremos en materia. Formarse. ¿Por qué y para qué? Nosotros como salesianos cooperadores somos los primeros que vamos a curiosear qué dijo, de qué trata, qué repercusiones tiene en mi vida, en mi trabajo, a quién más le puede servir. Entonces, a nivel doctrinal, a nivel de praxis pastoral, de trabajo pastoral, ¿qué documentos se les viene a la mente? Del Papa, de los últimos también, Evangelii Gaudium,
sobre la nueva evangelización, que prácticamente fue una exhortación apostólica que programó todo el pontificado del Papa Francisco. Fue prácticamente es un documento programático de su pontificado. Entonces, que habla sobre el trabajo pastoral y sobre la vida espiritual, ese que dijimos sobre la santidad, ¿verdad? Entonces, la Iglesia está publicando constantemente estos documentos y esto nos exige leerlos formalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Otra respuesta a esta pregunta, pues porque el ser humano pasa por fases diversas, con problemas propios de la edad, por ejemplo, y oportunidades siempre nuevas. No es lo mismo toda la inquietud y la sensibilidad de un joven de 20 años que uno de 30, que uno de 40, que uno de 50 o más. Entonces, el ser humano va teniendo una sensibilidad distinta. Incluso hasta los psicólogos nos hablan de las crisis, ¿verdad? De las décadas, ¿verdad? Pero crisis en el sentido de la oportunidad de crecer, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el ser humano pasa por diversas fases con sus problemas y sus oportunidades propias. Mire, por ejemplo, ¿acaso no les ha pasado que ustedes leyeron un libro, por ejemplo, una biografía de Don Bosco cuando tenían 20 años? Hace más de 15 días, digamos. Y vuelven a leer el mismo libro 10 años después. Y dice, mira, lo disfruta más. ¿Por qué? Por el kilometraje recorrido, ¿verdad? Por la experiencia de vida, por la madurez, por las experiencias. Es decir, ya me sabe distinto. Entonces, esto es precisamente porque el ser humano va pasando por fases diversas con una sensibilidad propia de la edad y de la madurez personal, ¿verdad? Eso, 3 respuestas a la pregunta de por qué formarse que pone ahí en la introducción del documento. Y 3 respuestas del para qué. También unas respuestas muy interesantes. Primero, para comprender la riqueza de mi propia vocación, para que yo tome cada vez más conciencia de quién soy. Que si le preguntáramos a Don Bosco, podría, no sé, resumirlo diciendo, ¿quiénes son? Pues son salesianos externos, ¿verdad? Salesianos externos. Incluso aquí me viene a propósito de la identidad, de quiénes somos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el sueño del emparrado de rosas? Don Bosco que va caminando sobre esta pérgola y se va lastimando, ¿verdad? Pero hay muchas personas que llegan y se suman al trabajo y van con él, pero después no se dieron cuenta que la cosa era difícil, que hay espinas que provocan dolores muy grandes. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya dijeron, mire, ¿sabes qué? Mejor ya no. Entonces Don Bosco se sintió solo en ese camino de rosas. Pero después se dio cuenta que venía un gran grupo de religiosos, sacerdotes y muchísimos laicos que le dijeron, Don Bosco, nosotros no nos vamos a ir. Y aunque las espinas puncen duro, aquí vamos a estar contigo, no te vamos a abandonar. Aquellos te abandonaron, nosotros no. Esos del sueño del emparrado de rosas somos nosotros hoy. Que le hemos dicho a Don Bosco, no te vamos a abandonar en esta misión preciosa que Dios te ha encomendado, de educar y evangelizar a los jóvenes, de trabajar por ellos. Cuentas conmigo a pesar de las espinas. Cuando nosotros tenemos claro quiénes somos, nuestra vocación, entonces toda nuestra formación está enfocada a lograr eso, a ser mejor lo que soy, a trabajar en mi propia identidad. Si digo, por eso dice, para comprender mejor la riqueza de quién soy, para entender mejor quién soy. Segundo, para responder a los desafíos que el mundo y los jóvenes le plantean a la fe cristiana y a la misión salesiana de hoy. Entonces dice, para responder a los desafíos, por eso me formo. Para responder a estos desafíos, que si
hiciéramos una lista de los desafíos hacia la fe, hacia la iglesia, de los jóvenes, la misión, sería un ejercicio interesante, ¿verdad?, de ver la realidad. ¿Y otro para qué? Para sostener mi fidelidad. Para eso me formo, para seguir siendo fiel, para seguir siendo fiel a mi promesa de Salesianos Operados. Y para abrir nuevos horizontes, para que se me despierte la creatividad y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, para abrir nuevos horizontes, digamos, en el trabajo pastoral. Y ahí sí que don Bosco nos da 1000 vueltas, ¿verdad? Y lo vemos ahí organizando una banda y llevándose de los de paseo, una banda musical, pues no una banda, una banda musical y llevándoselos de paseo y armó un teatro y no sé qué. Y ahí va él, educando con todos estos recursos educativos o didácticos, ¿verdad? Entonces, una interesante lista de por qué nos formamos y para qué, con qué finalidad. Adelante. Esta imagen del alfarero creo que es la que mejor representa este trabajo de formarnos. Obviamente aquí, bueno, ya lo vamos a responder la pregunta ¿qué es la formación? Inmediatamente vemos dos sujetos: el barro y las manos del alfarero. Entonces, por una parte es un esfuerzo personal, ¿verdad?, en donde yo pues voy tratando de hacer crecer armónicamente todas las dimensiones de mi persona. Pero por otra parte también no lo puedo hacer yo solo, necesito de alguien más que me ayude. Aunque sabemos, si hacemos una lectura de fe, que nuestro maestro por excelencia pues es Jesucristo, es nuestro formador. Entonces, al responder la pregunta ¿qué es la formación?, se lee ahí en el documento. Es el esfuerzo, vean qué interesante la palabra, esfuerzo, o sea que implica sacrificio, constancia, tenacidad, cierta terquedad de darle y darle, ¿verdad? Es un esfuerzo, el esfuerzo que la persona realiza también con la ayuda de otros para desarrollar armónicamente, no desproporcionadamente, sino armónicamente todas las dimensiones de mi persona. Y cuando decimos las dimensiones de mi persona, puedo decir la dimensión física, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual, la dimensión de relaciones interpersonales, la dimensión profesional, la dimensión apostólica, todas las dimensiones de mi persona desarrolladas armónicamente, porque si no crecemos deformes, ¿verdad? Podemos tener una gran cabeza, es decir, muchos conocimientos, pero un cuerpo endeble. Entonces la formación quedó desproporcionada, muchos conocimientos pero poca actitud y poca iniciativa apostólica o creatividad apostólica, o una vida espiritual raquítica, anémica, ¿verdad? Entonces dice, muchos conocimientos, pero después todo lo demás quedó, dice, no, la idea es que crezca todo armónicamente, ¿verdad?, no desproporcionado. Entonces, ¿y con qué finalidad? Cultivar y hacer y que dé frutos mis capacidades y los dones que yo ya traigo en el paquete, ¿verdad? Así como Dios me dio, me hizo, ¿verdad? Así con todos los talentos que Dios me dio, pues yo ahora empiezo a desarrollarlos, ¿verdad?, a cultivarlos y hacer fructificar todas mis capacidades y mis dones personales con los que Dios me enriqueció. Entonces es una definición muy interesante que aparece sobre qué es formación. Pero ¿qué más es formación? Adelante. Dice también que no es solo un aprendizaje teórico. De hecho, don Bosco desconfió siempre de una formación demasiado teórica sin contacto con la vida, ¿verdad? De hecho, la teoría ilumina la praxis, pero la praxis inspira la teoría, ¿verdad? Entonces no es solo una formación teórica de nada más ir a leer libros. No, también yo me formo en la vida, en el patio, ahí, en la vida de todos los días también me formo, no solo en los libros. Ustedes y yo podríamos dar testimonios de que una cosa es estudiar en la biblioteca de la universidad
y otra cosa es ya ejercer lo que estudiaste, ¿verdad? Yo siempre les digo mi propia experiencia y cada quien lo podría decir. Yo, bueno, tuve la oportunidad de estudiar derecho canónico, ¿verdad? Y entonces, al regresar de mis estudios, empecé a trabajar en el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis en Guatemala. Y entonces le digo al presidente del tribunal, un padre carmelita, le digo, padre, no es lo mismo estudiar derecho en un libro de la biblioteca que hacer justicia en el tribunal. Y entonces les digo, el tribunal fue para mí una gran escuela. Cosas que yo pues no me había dado cuenta que estaban escritas en los libros, las aprendí en el tribunal, ¿verdad? Y así cada quien. Por eso dice, es que sí, la teoría, los libros aquellos iluminan mi trabajo, pero también mi trabajo me da una experticia, unas habilidades que no me dieron los libros, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso son las dos cosas. No es solo, y esto es importante tenerlo en cuenta en la formación de nuestros aspirantes y de todos los demás salesianos cooperadores, que no se trata solo de leer libros, esos son contenidos, pero y las actitudes, y las experiencias, y el trabajo en equipo, eso no te lo dan los libros, ¿verdad? Eso es en la vida, ahí también nos formamos, y por lo tanto hay que tener estas experiencias de pasantía, no sé cómo decirlo, de pasantía en un oratorio. Exacto, sí, ¿verdad? ¿Qué más dice? Es un proceso gradual, poco a poco, ¿verdad? Pero al mismo tiempo unitario, porque sabemos a qué le estamos apuntando, ¿verdad? Unitario en el que todas sus dimensiones y las capacidades se van desarrollando, maduran de manera progresiva, pero también de forma simultánea, ¿verdad? De forma simultánea. Es muy difícil, a veces solo para hacer la clasificación hablamos de dimensiones, ¿verdad? Dimensión humana, dimensión cristiana, dimensión salesiana. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿acaso cuando, después de habernos encontrado con un muchacho en el patio del oratorio, no se convierte después en tema de conversación con Dios? ¿Cuántas veces he hablado con Dios de los muchachos que me encuentro y me dicen, profe, ¿será que tiene un par de zapatos por ahí que me regalan? Entonces, la experiencia del patio me enriquece en mi vida espiritual. Entonces, por eso es que es simultáneo el crecimiento, porque van todas las dimensiones creciendo al mismo tiempo, simultáneamente, progresivamente y también de forma gradual, ¿verdad? Estas tres dimensiones que dije, ¿no? Dimensión humana, dimensión cristiana, dimensión salesiana, que van creciendo gradualmente y también simultáneamente. Adelante. ¿Qué más? ¿Qué más dice sobre la formación? El salesiano cooperador tiene a Cristo como maestro. Esto es fundamental. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa es la vocación de todo bautizado y debe serlo con más razón para un salesiano cooperador que quiere vivir a fondo su bautismo. ¿Acaso San Pablo no dice tengan los mismos sentimientos de Cristo? Incluso hay un psicólogo que me llamó la atención hace poco que decía que él podría sugerir humildemente otra traducción de ese texto. Y él decía, tal vez tengan los mismos sentimientos de Cristo, también así está en la Biblia, ¿no? Dice, tengan la misma sensibilidad de Cristo. Con todo lo que significa la sensibilidad dentro de la psicología humana. Tengan la misma sensibilidad de Cristo. Entonces, por lo que el salesiano cooperador se esfuerza por conformar su vida con la de él, de tal manera que, también San Pablo lo dice,
Vivo yo, pero no soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Y aquí añadamos también aquella frase de Juan el Bautista: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. ¿Para qué? Para que la gente cuando me mire, no me mire a mí, sino a Cristo que vive en mí. Por mi manera de tratar a las personas, por mi manera de trabajar por el reino, por mi manera de trabajar por los jóvenes, por mi manera de hablar, de expresarme, de vivir mi vida entera, trasluce exactamente mi testimonio de vida, que las personas vean en mí rasgos de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso, conformar su vida con la de Él, que sus gustos sean también los míos. Y lo que a Él le desagrada y le molesta, por ejemplo la hipocresía, también a mí me desagrade y luche por erradicarla en primer lugar de mi propia vida. Entonces, esto obviamente requiere un conocimiento recíproco. Si yo quiero ser como Él, necesito conocerlo. ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te indigna? ¿Por qué volcaste las mesas de los cambistas en el templo? O sea, ¿qué hay en tu corazón? Y por eso es que soy discípulo y estoy muy atento a escuchar cuál es tu predicación, cuál es tu mensaje, para después ir yo a repetirlo. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Es un proceso personal de maduración de mi fe. No puede ser que yo tenga todavía una fe de una niña de primera comunión. O sea, si yo he crecido físicamente, si he crecido profesionalmente, he crecido laboralmente, debo también crecer espiritualmente. Sentirme eso, crecido. Sentirme crecido espiritualmente. Porque si no, pareciera que soy una mujer de 40 años vistiendo el vestidito de primera comunión. ¿Verdad? No tiene sentido. Por eso, madurar en la fe, configurarse con Cristo, es decir, adquirir su figura, sus rasgos, ¿verdad? Según la voluntad del Padre y con la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, el trabajo formativo es obra de los tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nos da carácter. Exactamente, nos van dando, ¿no?, toda la... Muy bien, ¿qué más? Dice, el salesiano cooperador está llamado a trazar su proyecto personal de vida a la luz de la fe de otros hombres y mujeres que han vivido felices siguiendo a Cristo, o sea, todos los santos de la familia salesiana y de la iglesia, ¿verdad? Ahí sí que, bueno, obviamente Don Bosco nos ha cautivado porque pues es como dijo alguien por ahí, es un santazo, ¿verdad? Pero todos también tenemos como nuestras devociones particulares, ¿verdad? Y además de Don Bosco y de Domingo Sabio y de todos los santos de la familia salesiana, pues también puede ser que haya santos que también nos cautivan, nos motivan muchísimo, ¿verdad? San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, el Monseñor Romero, o sea, santos que nos impresionan algún rasgo de su vida, y entonces nosotros trazamos nuestro proyecto personal de vida motivados e inspirados también por estos santos, estos hombres y mujeres que han alcanzado un grado alto de madurez espiritual. Y también hacemos nuestros los valores del Evangelio como proyecto personal con las mismas inspiraciones que Don Bosco. Obviamente la espiritualidad salesiana y el modelo de santidad salesiana que irradia de Don Bosco, pues obviamente tiene que ser siempre, ¿no?, nuestro punto de referencia, ¿verdad? No podemos dejar a Don Bosco olvidado, por supuesto, siempre en nuestro modelo también. Ok, una cosa más. Adelante. Siempre respondiendo a esta pregunta de qué es la formación, tenemos aquí el compromiso personal, esos dos aspectos de los que le hablaba, ¿no? El compromiso personal y el compromiso comunitario. A nivel personal, se lleva adelante por su propia iniciativa.
Yo soy el que busco y me intereso. Como cuando buscamos tutoriales en YouTube porque queremos aprender a cocinar, ¿verdad? A maquillarse. Entonces, hay un interés personal, ¿verdad? Hay un interés personal por mi primo. Yo me acuerdo que mi primo aprendió a armar y desarmar carros viendo tutoriales de YouTube, ¿verdad? Y entonces hay un interés personal. Entonces, si yo estoy interesado en formarme, yo también debo buscar los recursos para hacerlo. Ir a buscar. Entonces, exacto, las fuentes. Lo llevo adelante por propia iniciativa. Y eso siempre. No solo cuando eras mirando. Ya una vez hecho la promesa, digo, ay, qué bueno, terminé ya la formación. No, señor. La formación no se acaba nunca. Nunca, exactamente, es permanente. Eso no es solo para los aspirantes. Y como compromiso personal también es una actitud interior de búsqueda, como les decía, ¿verdad? Si yo estoy interesado en algo, de crecimiento a la hora de aceptar las tareas que me dan, en la entrega gozosa de sí mismos y en la relación con el Señor, ¿verdad? Entonces también hacer una lectura de fe de todo mi trabajo de formarme y nunca olvidar, digo, ¿y para qué hago esto? ¿Y por qué me formo? ¿Verdad? Y luego, a nivel comunitario, la asociación sostiene la formación de todos, ¿verdad? Y organiza entonces un programa, ¿verdad?, de sesiones, y tal día, a tal hora vamos a estar todos reunidos para formarnos, para leer un documento, para etcétera, ¿no? Entonces, que promueve la formación personal al tiempo que alimenta el sentido de pertenencia a la iglesia, de pertenencia a la asociación y de pertenencia a toda la gran familia salesiana, ¿verdad? Entonces también la asociación se compromete a ofrecer espacios de formación, ¿no? Ok, sigamos adelante. Se enriquece, esto es importante, vean, estamos poco acostumbrados a verificar. Verificar cómo voy en mi formación, cómo voy alcanzando las metas que se me propone en el camino formativo. Se nota que sí ya me voy pareciendo a un salesiano cooperador. Y otro dice, no, a vos te falta, fíjate. Entonces digo, verifiquemos. Claro que aquí el problema es cómo se verifica el avance, el crecimiento espiritual, la identidad carismática salesiana, o sea, las habilidades para trabajar con jóvenes, ¿verdad? Porque eso es, oigan, fundamental. Si a mí no me gusta trabajar con jóvenes, no te hagas salesiano. Eso se lo decimos también a nuestros seminaristas cuando entran al prenoviciado, al noviciado, ¿verdad? Si hay alguno que vemos que es un poco quitado, que dice, no, aquí déjenmelo como... Entonces, ¿para qué? Hazte franciscano, hazte diocesano. Sí, a lo mejor tienes vocación para religioso o para sacerdote, pero no para salesiano. Si no te gusta trabajar con jóvenes, ¿para qué te haces salesiano? Si esa es la misión salesiana. Entonces, verificar que voy alcanzando ciertas metas o ciertas características. Vean, no solo conocimientos, ¿verdad? No solo conocimientos, sino actitudes, habilidades para trabajar con jóvenes. Entonces, ¿cómo se podrían verificar estas cosas? Bueno, mediante el diálogo, platicando con las personas, pero también confrontándose, ¿verdad? Confrontándose en el sentido de autoevaluarse. Sí, o de compararse también con otros, ¿verdad? Decir, bueno, voy comparándome, ¿verdad? Aquella persona es buena para eso, yo a lo mejor no, pero tengo otras cualidades que puedo poner también al servicio de la misión juvenil salesiana, etc. Entonces, un poco por ahí, pero creo que es importante crecer en esta cultura de verificar, ¿verdad? De evaluación. Ok, entonces algunos criterios principales. Dice, es una formación, por lo tanto, integral, o sea, de todas las dimensiones de la persona.
centrada en la palabra de Dios, porque Jesucristo es nuestro maestro y el formador por excelencia. Gradual, obviamente, no podemos esperar de un aspirante de primer año de un promesado de hace 10. Y a veces tenemos esa tentación, ¿verdad? Dice, pero es que a estos hombres les falta. Dice, calma, tú ya llevas 8, 10, 15 años de ser salesiano, y esto apenas se enteró que Don Bosco existía porque le llegó un boletín salesiano. En un contexto, no es lo mismo formarse en Shela que formarse en Ojojona, ¿verdad? No es lo mismo formarse en Soyapango que formarse en Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, en un contexto también muy concreto, ¿verdad? Personalizada. Todas las personas, pues obviamente tenemos nuestras propias características y también tenemos que tomar en cuenta eso. Es exigente, es una formación exigente, pero también experiencial, no solo teórica, también en la experiencia. De grupo, porque somos una asociación, el sentido de iglesia, el ser pueblo, ¿verdad? El ser varios. Fíjese que aquí es interesante porque hay una tentación. La tentación de decir, mire, ¿sabe qué? Déjeme a mí solito, lo voy a hacer yo. Porque es que si no lo hago solo, como yo quiero, al final no me va a gustar. Y entonces dices, oye, un momentito, ¿qué será mejor? Haberlo hecho, que tú lo hayas hecho y que te quedó, chica, qué bárbaro, o haberlo hecho entre todos, aunque nos quedó todo rascuache. O sea, ahí tratemos de hacer las dos cosas, excelencia del producto final, digamos así, y trabajar en equipo. Somos iglesia y damos testimonio de ir en bloque, de no ser un llanero solitario, un Quijote que yo aquí y después mis aplausos son para mí. Fíjense que a propósito, y esa es una tentación de todos, también digamos, entre los salesianos, recuerdo una vez, el año pasado tuvimos una reunión que se hace cada 6 años que se llama visita de conjunto, en donde llega el rector mayor y todo el consejo general con todos los inspectores y los consejos inspectoriales de una región del mundo, ¿verdad? Estuvimos ahí y entonces en una reunión de esas, en esa reunión, se dijo algo también sobre que los salesianos a veces corremos el riesgo de ir trabajando solos, y tienes hermanos de comunidad, ay sí, pero mejor yo, ¿verdad? Yo, y voy llevando adelante proyectos en solitario. Pero entonces dice, ¿y la vida fraterna en comunidad? Y entonces, ahí sí que se coló ahí información. Dice que el departamento o ¿cómo se dice? El dicasterio de las misiones, le pidió al dicasterio de comunicación social hacer unos videos documentales sobre misioneros salesianos en el mundo. Y entonces la colección de testimonios de misioneros en el mundo se iba a llamar, porque ya lo es por despensa, la colección se iba a llamar Héroes. Y que contaran cómo fue que llegó y no sé cuándo. Y entonces el de comunicación social le dice al de misiones, no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque precisamente eso es lo que hemos estado tratando de evitar. Héroes solitarios. Mejor hagamos videos de comunidades heroicas. Distinto. Precisamente porque es de grupo. Y la tentación fuerte de decir, no, es que mejor yo solito lo hago más fácil, más rápido, nadie me molesta, queda al final como yo quiero. Pero no lo hiciste. Aquí, fíjense que incluso si hacemos un análisis más profundo, podríamos decir, ¿yo creo en la iglesia o no? Yo lo rezo en el credo, en los domingos, en misa. Digo, creo en la iglesia, que es una santa católica. Creer en la iglesia significa creer en el grupo.
creer en la comunidad, creer que no voy solo, creer que a pesar de que somos una comunidad bien especial, ¿verdad? Cada quien con sus cualidades, con sus defectos, con sus traves, o sea, de todo, ¿verdad? Si uno dice, puchica, Señor, de veras que difícil te la ponemos a veces, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo en la iglesia, creo en la comunidad, ¿verdad? En el trabajo en grupo. Es un artículo de fe, incluso. Creo en el grupo. Y marcada por la dinámica del ver, juzgar y actuar con una metodología que sigue siendo válida, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Bien, yo me olvidé de mi reloj, ¿qué hora es? Yo sigo y sigo. Ok, muy bien. ¿Qué salesianos el cooperador que quiere formar? Bueno, si vamos a ver en el PBA, ahí estos son los tres dimensiones: humano, cristiano, salesiano. Vamos un poco más adelante. De cada uno de estos, entonces aquí hay que explicar un poco más. Esto de aquí arriba, pues son las dimensiones, ¿verdad? La dimensión humana, la dimensión cristiana, la dimensión salesiana. Y de cada una de estas dimensiones hay 4 pilares, ¿verdad? De conocimientos, de habilidades, de actitudes y de trabajo en equipo. De cada una, ¿verdad? Entonces, y aquí aprovecho pues para decir de una vez que este es el formato que de ahora en adelante hay que usar en las formaciones. Cuando nosotros preparamos una formación, ya sea permanente para los promesados o para los aspirantes de cualquier año en que se encuentren, este es el esquema. Pensemos, no sé, imaginen un tema cualquiera de formación. No sé, ese tema, ¿verdad? Podríamos poner un gran título aquí arriba, ¿verdad? Este tema después tendrá que desarrollarse en las 4 dimensiones. ¿Qué repercusiones tiene a nivel humano, a nivel cristiano y a nivel salesiano este tema? A veces puede ser que tenga más características humanas y que lo cristiano y lo salesiano se ve un poco menos, pero debería tener también repercusiones. Por ejemplo, si el tema fuera autoestima, ¿ok? ¿Qué debo saber a nivel humano de la autoestima? ¿Qué debo saber a nivel cristiano de la autoestima? ¿Qué debo saber a nivel salesiano de la autoestima? Estos son los conocimientos de las 3 dimensiones sobre un tema específico. Y esos son solo los conocimientos, contenidos, documentos, etc. Pero después, si el tema es, sigamos con el mismo ejemplo, ¿verdad? Autoestima, a nivel humano, ¿qué habilidades debería yo desarrollar sobre la autoestima? Habilidades, ya no se trata solo de conocimientos, sino habilidades, que yo soy capaz de hacer algo, ¿verdad? A nivel cristiano, ¿qué habilidades debo desarrollar sobre la autoestima? A nivel salesiano, ¿qué habilidades debo desarrollar a propósito de la autoestima? Y mire, ahorita pienso por ejemplo en Don Bosco, que le dice a aquel: ¿sabes silbar? Podría ser una habilidad salesiana sobre la autoestima. No todo es malo, amigo. Y Don Bosco nos ha heredado eso. Entonces, ¿qué habilidad debería entonces yo desarrollar? Esa capacidad de descubrir la bondad de cualquier persona, de cualquier joven, aunque por fuera de miedo. Ok. Conocimientos, habilidades, pero también actitudes. Y fíjense que hace poco, lástima que, bueno, hace poco yo aprendí una ecuación en donde el valor del capital humano
es igual, si quieren hasta hagan la ecuación, ¿verdad? V, la B pequeña, ¿verdad? V, que es el valor del capital humano, es igual a, y ponen entre paréntesis, una C, que va a significar conocimientos, más una H, que significa habilidades. Cierra paréntesis. Multiplica por una A, que significa actitudes. Vean qué interesante, que son ya estos tres pilares. El C, conocimientos. H, habilidades. La A, la actitud. Los conocimientos y las habilidades suman, pero las actitudes multiplican. Yo podré saberme la biografía de Don Bosco con todas las anécdotas que ustedes quieran, con fecha, lugares, personajes, todo, pregúntenme, nombres de papas, a ver, de quién era el rey de ese, pregúntenme. Más, o sea, muchos conocimientos, me califican en conocimientos de 20 puntos sobre 10, 20 puntos en conocimientos. Habilidades. Eres muy bueno para animar un grupo juvenil, para dar catequesis, eres bueno para tocar la guitarra, eres bueno para organizar una novena para María Auxiliadora, eres bueno para organizar un paseo con muchachos, eres bueno para qué no eres, para organizar un torneo de fútbol, hasta eres bueno para nada. ...20 en habilidades, calificación 20 sobre 10. Entonces, tengo muchos conocimientos, 20, más 20 de habilidades, tengo 40, pero soy un caemal. Uno que dice, ay, viene aquel muchacho, vámonos de aquí, que viene a presumir todo lo que sabe, viene a presumir todo lo que hizo. Entonces, su actitud sobre 10 tiene 0. Y todo lo que se multiplica por 0 da 0. Los 40 de conocimientos y de habilidades son 0, porque su actitud, su forma de ser es desagradable. Esa es fórmula mágica, ¿verdad? Y claro que junto con las actitudes hay que sumarle esto, porque no somos llaneros solitarios, sino en grupo, ¿verdad? Esto sería también el saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. Entonces, sí, muchos conocimientos. Yo no estoy diciendo que no hay que leer y que hay que estudiar y a veces hasta memorizar cosas. No, sí, también, eso es importante. Y desarrollar habilidades, ¿cómo que no? Alguien podría dar su testimonio y decir, ahora me gusta y soy bueno para dar catequesis, por ejemplo, de primera comunión, de confirma, o sobre valores en general. Y yo aprendí y me interesé y busqué cómo era la didáctica de la catequesis y textos bíblicos. Hice que mis muchachos aprendieran a amar la Sagrada Escritura, por decir, ¿no? Entonces son habilidades, son méritos tuyos, excelente. Pero suponiendo ahora también la otra, haciendo el caso inverso, ¿verdad? Conocimientos. Apenas si sabe que Don Bosco era italiano. Habilidades. Bueno, sí, nos ayudó a arreglar el altar de María Auxiliadora. Y le quedó, no, es una cosa, una preciosura, ¿verdad? Y alguien podría decir, pero no le pidan más de eso. Ok. Entonces sacó de conocimientos un 2. De habilidades, de destrezas, ¿verdad? ¿Sí? Un 3, ¿verdad? Entonces le sumó 5. Pero es una persona disponible, atenta, cariñosa. La amabilidad, es mamá Margarita.
entonces su actitud tiene 10.